Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde te comparto un montón de ideas, a veces entrevistas, consejos y mucho más. ¿Para qué? Para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. El tema de hoy tiene que ver con una situación que se repite muchas veces en los jardines, en donde debajo de un árbol no crece nada. Entonces, por eso le puse el jardín de sombras secas. Ahí en donde el suelo parece muchas veces más cemento que el propio sustrato. Empecemos haciendo como un ejercicio de imaginación y nos ponemos en el lugar de esas pequeñas plantas que a veces empiezan a germinar debajo de un árbol. Entonces, con este ejercicio, estás en un rincón donde no llega la luz, pero además tenés un árbol gigante encima que funciona como un paraguas natural. Evita, por un lado, también que la lluvia no te llegue. Y muchas raíces que son auténticas aspiradoras que se beben toda la poca humedad que queda. Eso es la sombra seca. No es solo falta de luz, es una competencia feroz por los recursos, principalmente hídricos. Entonces, cuando vas a sumar una planta a tu jardín, en ese sector debajo de la copa del árbol, no podés llegar y simplemente cavar un hoyo. Si el suelo está compactado y está seco, las plantas nuevas probablemente no prosperen y se terminen muriendo. Entonces, uno de los consejos más sencillos de llevar a cabo es colocar una capa de mulching o de acolchado de unos 5 u 8 centímetros, mejor que sea materia orgánica tipo mantillo, podría llegar a ser corteza de pino descompuesta o compost, porque eso va a ayudar a mantener la poca humedad que caiga y además va a mejorar la estructura del suelo con el tiempo. Cuando vayas a colocar una planta, podés hacer algo así como una bolsa de riqueza, en donde en lugar de intentar mejorar todo el jardín, vas a cavar un hoyo más grande de lo normal, lo vas a rellenar con una mezcla de sustrato de calidad y podés incluso agregar polímeros, que son esas sustancias que retienen el agua cuando el clima es muy extremo. Pero además, como te dije antes, no todo es cuestión de sombra y de competencia por el agua. En la sombra seca, quizás uno de los factores limitantes sea la alelopatía, es decir, una guerra química entre plantas. Allí hace no sé cuántos años hice un episodio sobre ello. Y en este caso, dentro de las características que tenemos es la alteración del pH del suelo por la descomposición de la hojarasca del árbol que tiene arriba. Entonces, la variable del suelo en cuanto al pH tendríamos sombras ácidas debajo de los pinos, de los abetos o de los cedros, porque las acículas crean una alfombra que acidifica el suelo. Aquí entonces el desafío va a ser el pH bajo y la falta de luz. Por otro lado, tenemos la sombra alcalina y neutra, como por ejemplo la que podríamos encontrar debajo de moreras, de olmos o de encinas. Y el suelo tiende a ser más compacto y arcilloso. La sombra es más densa en verano, pero el pH permite otras especies. Y antes de darte ejemplos, 5 ejemplos de plantas con sus características para que puedas elegirlas si tenés esta situación en tu jardín, te recuerdo a nuestro patrocinador personalgardenshopper.es, la tienda online de jardinería número 1 de toda la península ibérica. Así que si estás en España y necesitas decorarlo, generar una valla que te dé privacidad, comprar algunos insumos para que todas tus plantas estén sanas y bellas, te recomiendo ir entonces a la tienda de mi amigo Fernando, personalgardenshopper.es. Y ahora sí, entonces, continuando con las especies, te voy a dar 5. Hay muchísimas de las cuales podés elegir, pero con estas 5 bastan como muestra. La primera que te voy a citar es el acanto. Nombre científico, Acanthus moji. Hemos hablado muchas veces de ella. Es una planta romana, si se quiere, por excelencia, ya que encontrás el diseño de sus hojas en los capiteles de las columnas corintias. Cuando miramos esta planta desde su capacidad paisajística,
tenemos que tener en cuenta que le da un aire señorial, antiguo, y sus espigas de flores blancas y púrpuras suelen ser muy pero muy bonitas. En cuanto a la resistencia, casi es indestructible. En verano, si no tiene agua, puede perder las hojas y quedarse como dormida, pero en cuanto siente el fresco o las primeras lluvias, vuelve a brotar con una fuerza increíble. En cuanto al suelo, le da igual el pH, pero en suelos arcillosos y alcalinos, comunes en muchas de las zonas de España, de Argentina, se sienten bastante como en casa. La segunda planta que te traigo es la aspidistra, Aspidistra elatior. Seguro que la has visto en los patios de las casas de las abuelas si vivís en España, en los zaguanes antiguos de Buenos Aires. Se le suele llamar como la planta de hierro. Sus hojas son como lanzas de un verde oscuro profundo. Es perfecta para dar una sensación de selva en un rincón donde no llega ni un rayo de sol. Soporta el olvido total, el aire viciado y por supuesto la sombra más densa y seca. Crece lento, pero lo que gana no lo pierde. Si bien prefiere el pH neutro, si tiene acidez en el suelo, la verdad que puede tolerarla bien. La tercera planta, que en mi casa tengo unas cuantas especies, es la conocida como lazo de amor o la mala madre, el Chlorophyton comosum. Es un clásico absoluto, incluso en muchos jardines verticales. Y al ser colgante o rastrera sirve para tapar el suelo rápidamente. Hay variedades verdes y otras con una línea blanca, es decir, variegadas, que le van a dar un poquito más de luz a esa sombra. Son resistentes porque tienen raíces tuberculosas que almacenan agua, por eso aguantan la sombra seca bajo los árboles. Son de esas plantas como para principiantes. La siguiente planta que también tengo en mi jardín es la Clivia, Clivia miniata. Es una planta bulbosa de hojas anchas y oscuras. Va a aportar una floración naranja o amarilla, es más raro, ¿no es cierto?, la que yo tengo naranja, muy potente al final del invierno y a principios de la primavera. El resto del año, sus hojas con forma de abanico mantienen bastante bien la estructura. En climas como el de Mendoza, en climas mediterráneos, no le gusta para nada el sol directo. Y lo que he observado es que se adapta bastante bien debajo de árboles que tienen raíces bien agresivas. Eso sí, siempre y cuando el suelo sea neutro o ligeramente alcalino. Si bien hay muchísimas plantas que podemos encontrar en los centros de jardinería, en los viveros, que se adaptan a estas situaciones, creo que esta quinta y última que te comparto hoy es de las más conocidas que podemos llegar a utilizar. Es la hiedra, pero la de hoja pequeña, la Hedera helix helix, que a veces la despreciamos porque es muy común, pero la verdad que muchas veces te cubre aquellos lugares con sombras imposibles. La idea aquí es utilizarla como tapizante. Y si vos no querés que trepe los árboles, que no se vaya por los troncos de los árboles, vas a tener que ir recortándola para evitar que esto ocurra. Y algo que he notado cuando ya hemos logrado esa alfombra densa de hiedra es que muy pocas plantas arbences, las que algunos llaman malas hierbas o maleza, que crecen en ese lugar y las vemos asomar a través de ella. Podríamos decir también que es una planta que una vez que se afincó, que agarró bien, no va a haber quien la pare. Va a soportar incluso la competencia de raíces de cualquier árbol, incluyendo el pino y el eucalipto. Soporta también muy bien el pH ácido de las acículas de los pinos y también la caliza de los suelos que se pueden llegar a encontrar en algunos lugares de España, de Argentina y del resto del mundo. Y como para ir terminando el episodio de hoy, te podría dar unos consejos, ya que la sombra no va a permitir que tengas así muchos contrastes de colores debido a las flores de las plantas. El contraste lo vas a tener que lograr a través del follaje. Entonces aquí podés jugar con los verdes, mezclar verdes oscuros y brillantes, como por ejemplo en el Ruscus, con el verde lima de algunos Epimediums. Busca puntos de luz, es decir, usa plantas con follaje variegado, manchado de blanco, de amarillo, como para que dé esa sensación de que entra el sol, aunque no sea cierto. Y tener presente que en los espacios estos que son difíciles, menos es más, es decir,
planta grandes masas de la misma especie, por ejemplo 10 liriopes juntos, y con esto estás viendo que te estoy dando más ejemplos, para poder crear ese efecto de calma y de orden visual. Y en cuanto al mantenimiento, uno de los trucos dentro del primer año es realizar riegos de auxilio, sobre todo en el verano, hasta que las plantas se anclen, y esto siempre y cuando tu sistema de riego automatizado no cubra el sector. Y además, dentro de lo que es el mantenimiento, podés llegar a dejar que las hojas secas de los árboles se queden en el suelo, cuando no son muchas, para ir incorporando de esa forma algo de abono natural. Y con esto he llegado al final de este episodio, espero que te haya gustado. La semana que viene es el último jueves del mes y coincide con la primer visita, la primer colaboración de mi amigo Fernando Rivero. Nos encontramos la próxima semana en otro episodio de este podcast, tu podcast de jardinería y paisajismo. Hasta entonces y muchísimas gracias.